Lectura del libro del Éxodo. En En aquellos días, Moisés, después de oír la voz del Señor desde la zarza ardiendo, les replicó: Mira, yo iré a los israelitas y les diré: El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan: ¿Cómo se llama este Dios?, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: Soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: Yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió: Esto dirás a los israelitas: El Señor Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles: El Señor Dios de sus padres se me ha aparecido, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y me ha dicho: Los estoy observando a ustedes y cómo los tratan en Egipto. He decidido sacarlos de la opresión egipcia y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso, y tú, con los ancianos de Israel, te presentarás al rey de Egipto y le dirás: El Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado, y nosotros tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará marchar ni a la fuerza, pero yo extenderé la mano, heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces los dejará marchar. Verbum Domini. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Pero envió a Moisés su siervo y a Aarón su escogido, que hicieron contra ellos sus signos, prodigios en la tierra de Cam. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor.
Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Reading from the Holy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesus said, En aquel tiempo Jesús exclamó, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Take my yoke, Carguen con mi yugo y aprendan de mí, for I am meek, que soy manso y humilde de corazón, and you will y find encontrarán su descanso. for my yoke Porque mi yugo es llevadero my burden y mi light. carga ligera. The Gospel of Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Good morning. Buenos días. My Gracias, Padre Wade. name is Father Chris Como A. ya mencionó, soy el Padre Chris Alar. Soy uno de los padres de la Inmaculada Concepción en el Santuario Nacional de la Divina Misericordia. Y siempre es una hermosa oportunidad venir a EWTN. where I made my final Aquí es donde hago mi discernimiento final en abril del 2006 para ingresar Marian Fathers a los padres marianos discernment that con el discernimiento de que el Señor calling me to the estaba llamando al sacerdocio. as I now have been ordained 5 years. Ahora llevo 5 años ordenado. Ha sido una gracia regresar al lugar donde el Señor inicialmente Final me dio encouragement of the este ánimo final del discernimiento del llamado. Así que doy gracias a friars and todos los frailes y a todas las personas que han sido tan generosas en mi regreso. message we Hoy en este mensaje Lord talk about a yoke. escuchamos al Señor hablar de un yugo. Y es interesante porque Él dice, But I bet Mi most of you misunderstand that. yugo You see, es ligero, pero creo que la mayoría de ustedes van a malentender. Porque en griego utilizan la palabra Crestos, que no significa que no hay ningún problema. Significa fitting. que queda bien. In the Palestine time, En la época de los palestinos, the yoke los bueyes were made of wood, and then measurements were taken. se utilizaban para el yugo. Se tomaban medidas de los bueyes, así que los yugos eran hechos a la medida Interesting. para el buey. Es interesante porque estaba hecho a la medida para que les quede bien, They were. basados en quién eran o las dimensiones del buey. Now there's a legend Hay una leyenda that Jesus que actually made Jesús de hecho yokes. hacía This was yugos. his job. Este era su trabajo. So that small Así que tradition esa tradición, be guaranteed con T minúscula, uno estaba garantizado que si Jesús le hacía el yugo a uno, lo iba a hacer para que le quedara bien a uno. No iba a hacerlo incorrectamente para que quedara mal. you could say in a way Ahora podemos decir que en cierta forma este yugo que queda bien puede aplicar a nosotros. as if you could look at Jesus's words. Es casi como si uno pudiese mirar las palabras de Jesús y decir que estamos tratando de comunicar, que lo que nos quiere comunicar es el mensaje de que la vida que les doy no es una carga que les va a lastimar. Your task No, is measured to fit you. vuestra labor está medida God will never para que les quede bien. Dios nunca nos va a dar más de lo que podemos soportar, aunque muchas veces no lo sentimos así. Lo que sea que Dios nos manda está hecho para encajar a nuestras habilidades y necesidades exactamente. Y yo siempre admiring he admirado mucho special needs. a los padres de niños con necesidades especiales. Cuando veo Been one I have met that hasn't a esos padres, nunca he visto a uno que no haya their derretido mi corazón con su paciencia, su amor y su alegría. Cada uno de los que he conocido gift and not a burden. ha visto a sus hijos como un don, no una carga. Cada uno de los que he conocido ha mostrado ese amor de Cristo que yo admiro. Say, Lord, admit Porque digo, Señor, en muchas formas, me to that. ¿no me llamaste acaso a mí a ello? Porque yo probablemente no hubiera sido yo capaz de hacerlo. Así que el Señor Our yokes, hace nuestros yugos a la medida our abilities. para que encajen nuestras habilidades. Y no se trata de una carga que sea fácil, Our Lord says, but como el Señor dice, sino que queda bien. fittingly laid on Y esto love. nos It's meant to be queda bien con amor. and El love propósito es cargarlo con amor, y el amor hace que la carga más pesada sea ligera. This is what I think the Eso es lo que yo creo que es el mensaje del Evangelio. when training Cuando a new ox to plow. se entrena un buey nuevo para arar en
la antigua Palestina, los granjeros siempre ponían yugo al buey nuevo, al buey joven, que es rebelde, quizás piensa que sabe todo, y lo ponen junto con un buey mayor, con más experiencia. Son más fuertes y tienen una mejor idea de cómo hacer las cosas. Es un animal que lleva la carga y guía al buey más joven. Este es el punto. Básicamente le enseñaba al otro buey al compartir el mismo yugo. Esto para mí es interesante porque esto es lo que debemos hacer cuando nos colocamos el mismo yugo que Cristo. Compartir el yugo con Cristo es el mensaje de este evangelio. Si el yugo de uno es duro y muy pesado, la carga es pesada, entonces no es el yugo de él ni la carga de él. Si el yugo de uno es duro, básicamente uno no está dejando que Jesús lo cargue junto con uno. Cristo dijo muy claramente, mi yugo es llevadero y mi carga ligera, no la de ustedes. Eso es importante. Es fácil para Él si ustedes se lo entregan a Él. Pero no cuando queremos hacer las cosas como queremos. Jesús dijo, vengan a mí aquellos que están cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cuando hay mucho que cargar, es mucho para nuestra naturaleza humana débil y no es fácil. Esto hubiera sido un yugo muy pesado. ¿Qué es lo que hace el Señor entonces? ¿Qué nos dice? La gracia de Dios lo hace llevadero y ligero. Esto es lo que Jesús nos dice. ¿Pero por qué? Porque nuestro Señor mismo nos ayuda a cargarlo. Nosotros, en el pequeño camino y en otras tradiciones católicas, hablamos de ser elevados. Se han leído el libro 33 días a un amor misericordioso del Padre Gilby. Se trata acerca del pequeño camino para ser elevados. Hay que permitirnos ser elevados. Pueden que sepan o no quiénes son creados más altos, los ángeles o los hombres. Y por naturaleza, ¿quién es creado más alto, más elevados? Los ángeles. Los ángeles tienen un intelecto superior, no están restringidos por el espacio y el tiempo, son superiores en naturaleza. Pero ¿qué ocurre? Dios elevó al hombre mediante la gracia, así que el hombre ha sido elevado en los brazos de Dios mediante la gracia. Este es el punto que tenemos que dejarnos levantarnos. Ese es el punto que muchos de nosotros no entendemos. Permítanse ser elevados. El yugo de Jesús no es más ligero porque Él exige menos, sino que Él soporta más del peso por nosotros si se lo permitimos. Pero esa es la clave. Anoche mi coautor y yo, Jason Lewis, hablamos en el programa del Padre Mitch Pacwa, EWTN en vivo, y se ha transmitido justo después de esta misa, a propósito, una repetición. Y en este programa estamos hablando de nuestro nuevo libro que acabamos de lanzar, que se trata de la divina misericordia del Señor y el suicidio. Es un tema muy difícil para cualquiera de nosotros, pero creo que aplica muy poderosamente con este pasaje bíblico. Ustedes verán, en este libro lo hemos dividido en dos partes. La primera parte es que hay esperanza para la salvación de aquellos que se han quitado la vida. De ninguna manera disminuimos el impacto o la seriedad del pecado, la grave naturaleza objetiva del suicidio. Pero como el Padre Mitch Pacwa señaló anoche, en su naturaleza subjetiva, no podemos decir que esas almas no pueden ser salvadas. Muchos católicos se han criado enseñándoles. Cuando mi abuela se suicidó, yo pensé que automáticamente había quedado condenada al infierno. Esta no es la enseñanza de la Iglesia. Sí, el pecado es muy grave y puede que el alma esté perdida,
pero nuestro catecismo 2282 nos dice que hay circunstancias mitigantes como graves perturbaciones o ansiedades psicológicas, gran temor, tortura, sufrimiento, ansiedad, que pueden afectar el libre albedrío, porque el libre albedrío es uno de los factores en un pecado mortal. Eso no excusa o hace que el suicidio sea aceptable de ninguna forma. El suicidio es una respuesta permanente a problemas temporales, pero hay esperanza en la misericordia de Dios, porque en el siguiente pasaje del Catecismo, el 2283, la Iglesia dice que no debemos perder esperanza acerca de aquellos que se han quitado la vida, sino más bien encomendárselos a la misericordia de Dios, porque por formas conocidas a Él solamente, Él puede ofrecer la oportunidad de salvación. Así que en la primera parte de este libro hablamos de esperanza para la salvación de aquellos que han muerto de suicidio. Pero creo que la segunda parte, hay esperanza para ustedes que permanecen. Aplica a este evangelio. Ustedes ven en ella, hablamos de cómo uno puede superar esa pérdida, cómo uno es capaz de lidiar con esta tragedia, si es que uno ha perdido a alguien. Acabamos de recibir un texto trágico anoche cuando entrábamos al programa. Uno de nuestros empleados más jóvenes de su ex escuela secundaria, él se graduó hace un par de años atrás, se quitó la vida el lunes y se colgó. Luego el martes, otro hombre de la escuela, un muchachito, se pegó un tiro. Luego el miércoles, la novia de aquel muchacho se mató. No puedo imaginar una situación más difícil en la que nos pidan que cargamos ese yugo. ¿Cómo pueden las palabras del Señor entonces de que esa carga o ese yugo es llevadero y la carga ligera? Nuevamente, si uno escucha esas palabras, la carga o la palabra llevadero no significa que no hay problema. La carga hay que entregársela al Señor, hay que colocársela en sus manos. Y eso lleva a la segunda parte del libro, como Jason Luis detalla con un ejemplo. Hemos especificado 3 ejemplos que creemos pueden ayudar a la gente a atravesar cualquier sufrimiento, no solo el suicidio, pero esos principios. El primerísimo es admitir que somos impotentes, admitir que no tenemos el poder de superar estas dificultades, no tenemos la facultad de estar solos. Necesitamos la ayuda de profesionales médicos, la ayuda de medicamentos, si hay necesidad físicamente de ello, pero principalmente necesitamos la ayuda espiritual. Y el Señor nos la ofrece a través del don de su Madre y la gracia de la Sagrada Eucaristía. Por eso me encanta mi tiempo en EWTN, el tiempo que pasaba frente al Santísimo Sacramento, la reverencia que uno ofrece cuando uno ve a sacerdotes como el Padre Wade que vienen y celebran la misa con la reverencia máxima, dándole honor a la Virgen y alabando al Señor. Como ustedes ven, en una tragedia como esta de suicidio, si compartimos nuestro yugo con Jesús, Él cargará esa carga. De ninguna forma yo estoy tratando de indicar que es fácil en el sentido contemporáneo de la palabra. Eso no fue lo que dijo Jesús. Llevadero no quiere decir que no hay problemas. Nuestro Señor está diciendo, déjame compartir la carga, déjame cargarla. Y en nuestro libro hacemos esto con 3 principios. Primero, como decimos, admitan su impotencia. No podemos hacer esto solos. Después, el segundo principio es llegar a confiar en Jesucristo, que sus vidas se vuelvan más manejables. Permítanle compartir la carga. Es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé, pero definitivamente se puede hacer si lo permiten. Ese es el poder de la entrega. Y tercero, encomiéndense
a ustedes y a sus seres queridos a Jesús, la divina misericordia. Encomiéndese a ustedes mismos. Esa es la esencia del diario de Santa Faustina. Jesús dijo, toda la gracia a la vasija de la confianza. Si queremos gracia, hay que confiar. No es fácil, pero es verdad. Así que les pido a todos ustedes hoy, si alguien ha conocido a alguien que ha sufrido la pérdida a través del suicidio, por favor recen por la salvación del ser querido y sanación para aquellos que sobreviven. Y pídanle al Señor que cargue ese yugo, que nos permita simplemente caminar con Él. Cuando caminamos con el Señor, Él nos guía por el camino. Así que Dios los bendiga a todos. Recuérdenos en nuestras oraciones, así como nosotros oramos por ustedes, en especial por las familias de aquellas 3 personas de Massachusetts. Una gran tragedia, pero sin embargo, todo está en las manos misericordiosas de la Virgen y nuestro Señor, para consolarnos en nuestro dolor, para acompañarnos en nuestro momento de alegría, pero principalmente para guiarnos cuando Él carga el yugo y nosotros lo seguimos.